me defino como una artista visual, escultora básicamente, y bueno, esa es una forma de vida, entonces así como que no es que sea mi profesión, aparte de lo que es mi persona, ¿no? El arte es una forma constante de vida. La escultura es como apropiarte del espacio, de esta tercera dimensión, que en estas ciudades contemporáneas cada vez se pierde más el espacio. Entonces, el trabajar con la cerámica, bueno, con la escultura, de alguna manera, me permite reinventar espacios y crear nuevos espacios que ya no existen en las ciudades grandes. Afortunadamente, crecí en un espacio maravilloso, en una casa que en su momento era una casa Bauhaus, totalmente en los 60s. Entonces sí tuve una educación en cuanto a lo que es el espacio y la tridimensión, pues muy diferente. Y lo agradezco, ¿no? Y tuve una educación visual importante por mi familia. ¿Quién sabe cuál es la primera obra realmente, no? Cuando entré a la ENAP siempre pensé que iba a ser pintora. Pero bueno, de ahí me fui yendo como por rumbos diferentes y realmente pues sí hay alguna pieza de esos que empieza a trabajar en la escuela que son importantes y que se convierten a lo mejor en un referente para poder continuar. Por ejemplo, eso fue en el taller de cerámica en la ENAP, ¿no? La primera pieza que hice tridimensional. Ay, dije, esto me encanta, quiero hacer esto. Nunca había pensado en la posibilidad de ser escultora, la realidad. Todo esto es parte de mi obra. Por ejemplo, estas dos piezas las estuve trabajando para mandarlas a la Bienal de Corea, la Bienal de Cerámica, que es durante el mes de febrero. Entonces, son piezas muy nuevas y trabajadas de una manera diferente. Aquí ya no es con engobe, sino aplicando directamente los pigmentos. Todas estas piezas son piezas de las que trabajé, son mis columnas a base de polines de obra, de construcción, o sea, están intervenidos por mí. Además de estar intervenidos, tienen encausto para darles como esa sensación de ese blanco terroso que está en las obras, ¿no? Estas son una serie de muros con los que estoy trabajando, nuevamente con la cuestión de las transparencias. Y estos muros, lo que estoy haciendo es que en todas las grietas que tiene, las estoy poniendo hoja de oro para hacer más patente la cicatriz de lo que implica estas ciudades en las que convivimos y que todos los días van teniendo como agresiones o van reflejando el paso del tiempo, ¿no? De alguna manera. Lo que me gusta a mí de la cerámica es que el barro lo tengo que construir yo. Entonces, sí, como yo hago escultura de gran formato, siento que estoy haciendo una casita. O sea, yo sí trabajo directamente con la obra porque voy levantando como si estuviera haciendo un espacio personal. Además, te voy a decir algo, por lo menos para mí, el proceso es una parte indispensable del trabajo. O sea, yo hago escultura o hago grabado o hago textil porque me gusta hacer, porque me gusta intervenir. La obra, me gusta tocarlo. O sea, a mí el mandar a hacer una pieza no me interesa. Estas piezas, bueno, son 3 piezas que van juntos, es una instalación. Y aquí es la parte en la que empiezo a integrar lo que es el barro negro junto con las piezas blancas, que ya es como un cambio que empiezo a tener dentro de mi obra. No es que esté pintada la pieza, sino la pasta está pigmentada, ¿no? Y bueno, aquí tengo todo lo que son mis columnas. Tienen que ver este tipo de columnas, por ejemplo, aquí. Tienen que ver con esa parte donde tú puedes ver de un lado a otro toda la cuestión de la celosía, que eso es también es esa parte de buscar la transparencia con la obra, ¿no? Ya no ser una pieza tan sólida. Y lo que más me interesa de toda esta parte que tengo aquí son piezas que se han ido patinando. Entonces, esa parte de la pátina, del musgo que les va saliendo el moho, pues es una parte indispensable de la obra. No me interesa ni limpiarlas, ni quitarlas, ni nada. Creo que eso es una parte muy importante del trabajo, de alguna manera que vaya tomando como su personalidad.
La serie de las fotografías realmente nació, y la exposición de Horizontes Fragmentados, porque empecé a tomar fotografías de todos los cables de luz que había, te estoy hablando del 2006, en la ciudad, y 2005. Pero en el Inter construyeron el segundo piso y yo me tenía que venir a pie. Entonces venía con mi cámara tomando fotos de las ballenas, de todas las cimbras, de todo este rollo que me encanta, que me parece que es como nuestro jardín, la ciudad. Luego tuve oportunidad de tomar unas fotos en lo alto de lo que son colonias como Ciudad de Nezahualcóyotl, Chalco, todo esto. Y entonces te empiezas a dar cuenta cómo la ciudad de repente es como un tapiz, que eran unos gobelinos sobre todas estas imágenes de la Ciudad de México. Y gracias a que el maestro Toledo las vio, me invitó a hacer unas piezas en Etla, en San Agustín Etla, porque él estaba empezando a hacer piezas en el fieltro. Y me dieron chance de hacer 4 textiles. Bueno, pero todo esto son como una especie de arqueologías, o sea, de hecho Chalco lo ves y lo ves como si fuera una ciudad fantasma, ¿no? Aunque haya 3 millones de gentes viviendo ahí, se ve abandonado el lugar. Entonces, bueno, esto es parte de todo ese trabajo. Y mi obra, aquí lo puedes ver más correctamente cómo sí trabajo a partir de instalaciones de muchas piezas. Me gusta que la gente pueda recorrer la obra, pueda caminar entre ellas. O sea, se sienta como integrado a la estructura y sienta la posibilidad de pasar o de una manera muy estrecha o de una manera muy holgada, ¿no? Ese es parte del juego de la obra. Tiene que ver con la cuestión de las sensaciones, que de alguna forma se ha ido perdiendo en algo de la parte del arte contemporáneo, pero también hay otra parte de rescate de poder trabajar con los sentidos a partir de la obra, porque aquí tienes la posibilidad de tocar, de oler, de ver y de experimentar un espacio contra el espacio que te genera la misma pieza. Tiene un trabajo muy sensual, muy sensible también, de una gran elegancia. Tiene una obra que es casi minimalista, en ocasiones con muy poco color, y es una obra que nos invita como a la tranquilidad y a la sensualidad y a la reflexión. Entra por la vía de las sensaciones, pero también es muy conceptual. Me refiero en particular a unos gobelinos magníficos que está trabajando, en los cuales reproduce en un gobelino que va a piso un paisaje aéreo que ella ve desde el avión, sobre todo de las periferias de la Ciudad de México, entre otros temas, los convierte en gobelino, y eso para mí tiene una implicación muy interesante de convertir primero que nada el mapa aéreo, o más bien la vista aérea, en un mapa, que luego lo convierte en un territorio al trasladarlo al gobelino. Entonces ahí hay un juego conceptual muy interesante que tiene que ver con una de las funciones del arte, que es podernos apropiar del mundo y del entorno y de los estímulos que vamos viendo en el exterior y trasladarlos a nuestra subjetividad. Es lo que te decía, que el barro lo que me gusta, pues es que vas levantando, o sea, son churros de barro que vas forjando uno con el otro y es maravilloso porque es muy, muy maleable, entonces los unes muy fácil, muy, muy fácil. Y lo que tiene también increíble es que vas dejando como la huella de la mano. Yo, por ejemplo, una constante también dentro de mi trabajo es la textura. Entonces siempre tiene esta textura del yute. Todas mis piezas tienen textura del yute, casi todas.
Y aquí, por ejemplo, estamos con la laminadora, que es, la verdad es una maravilla, porque es una máquina que nos ayuda, que me ayuda a hacer placas, porque, por ejemplo, todo lo que son mis relieves, pues sí trabajo con placas. Y antes las hacía como muy artesanalmente, y ahorita esto, bueno, me ayuda a que el trabajo sea un poco más rápido. No todo lo que haces es bueno, hay cosas que no salen. Y eso muchas veces no lo ves en este proceso. Lo ves ya que está quemada la pieza. Yo destruyo piezas, o sea, de romperlas con martillo, así, de aventarlas al piso y luego romperlas y tirarlas como cascajo. Porque creo que es sano, es hasta sano hacer como una limpia de repente de ciertas piezas pues, que no funcionaron. Digo, no es que lo hagas constantemente, pero sí es algo que sí vas haciendo. Sí vas limpiando tu obra. Paloma siempre ha trabajado con la tierra, con la madera, con los textiles, es decir, con materias primas naturales, pero ya desde entonces tenía esta idea de que la ciudad debía verse a partir de su crecimiento vertical. De hecho, esta idea de los horizontes fragmentados, es decir, de que la ciudad no es lo que abarca tu mirada y tampoco esta idealización que se ha hecho cuando se escanea una ciudad como la nuestra en particular y se le quitan, por ejemplo, los cables y los graffiti y el excesivo tránsito y la enorme cantidad de gente, ¿no? Para Paloma, interpretar la ciudad tuvo que ver con captar esa monstruosidad, la fascinación que hay en habitar esas ciudades monstruosas y también lo que significa vivir en un espacio tan constreñido. Estas fotografías que toma desde los espacios aéreos del bordo de Sochiaca, es decir, construir una pintura abstracta muy bella en términos estéticos a partir de un basurero es algo insólito y sin embargo es algo que ella pudo captar como para marcar esta cicatriz, esta división que hay entre, por un lado, estetizar algo que es terrible y por el otro conseguir una síntesis de los dos significados, ¿no? Todas las exposiciones y los proyectos se van conectando unos con otros. Es muy chistoso, pero va viendo como un hilo conductor, porque a partir de las fotografías, por ejemplo, que yo saqué, cuando me invita Consuelo Sáizar a hacer la intervención artística del Centro Cultural Elena Garro, pues lo que hice fue hacer el bosque transformado. Una pieza que nuevamente a partir de todas estos cimbras y todos estos elementos en madera como esto, de alguna manera el bosque transformado era cómo utilizamos la naturaleza en la ciudad, cómo la destruimos para construir. Y como era un centro cultural, pues dije la construcción del espíritu, entonces hice un muro de cimbras. Al mismo tiempo estaban arreglando el Museo de Tlatelolco, ahí en el eje central. Le hice la celosía para el Museo de Sitio de Tlatelolco también. Pero ahí fue como una enredadera de puros ombligos de guerreros. Mi tema es la ciudad, y es la ciudad desde el horizonte que se te fragmenta hasta cómo restauramos los espacios y cómo los reconfiguramos para apropiarnos de ellos, ¿no? Vamos poniendo como nuestra impronta en cada cosa que vamos haciendo para retomar y echar raíces. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el hacinamiento para mí siempre ha sido una gran preocupación, porque creo que es el gran cáncer del mundo contemporáneo, la pérdida de espacio. Esta idea es que en la medida en la que tú les des elementos de pensamiento a la población, pueden crear mundos
muy ricos para poder sobrevivir ante toda esta pérdida de identidad, de espacio y demás. O sea, porque tú puedes crearte esos mundos propios que a lo mejor físicamente no se te permite, ¿no? Y la cultura te da esas herramientas en las que te permite imaginar o en las que te da la herramienta para poder salir adelante de muchas situaciones. La imaginación es una de ellas. Tenemos una serie de proyectos, por ejemplo, todo esto son puras pequeñas maquetitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto era un proyecto que se iba a hacer en el Parque Bicentenario, que por supuesto como los artistas en todo el mundo, pero en México sobre todo, proyectos con los que inicias y proyectos que nunca se llevan a cabo, ¿no? Esto era crear para el Parque Bicentenario una pieza que fuera como un espacio privado dentro de un espacio público. Pero por eso tiene estas pequeñas bancas en las que tú te podías sentar ahí, pero podías ver qué sucedía afuera. Siempre pienso en estas esculturas que son para los espacios públicos, que sean una especie de esculturas utilitarias, que tengan una función también de sostenerte, de acogerte, de darte como espacios nuevos en los que puedas interactuar de maneras diferentes. El año pasado hice una pieza para Londres que se llamaba Construyendo la lluvia, que es esta, pero es muy chistoso porque esa pieza era una banca. Entonces yo había estado trabajando sobre lo que es el bosque transformado, o sea, la madera, de qué manera la utilizamos en la ciudad. Y entonces es un andamio de construcción con una nube. Porque como iba a Londres, pues dije, bueno, ¿qué hay en Inglaterra? Pues lluvia. Pero aquí era la posibilidad de escoger lo que te cae del cielo. Pero era también una pieza en la que tú te pudieras sentar, porque siento que muchas ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México es una de ellas, tiene pocos espacios para que la gente camine y se pueda sentar. Fuera de que sea un parque, no es como común encontrarte una banca. Entonces, yo quería hacer como una banca con esa pieza que un poco te permeara la lluvia, el sol, o sea, que no te cayera tan directamente. Por supuesto, cuando tú haces una pieza que va en el espacio público, me refiero a la calle, o en un espacio mayor, un lobby, una cosa de este tipo, evidentemente tienes siempre que pensar en quién es el tipo de público que va a caminar por ese lugar o que va a interactuar con la obra. Siempre tienes que tomar en cuenta al espectador. Tienes que tener respeto hacia él, que no vaya a ser una pieza invasiva, que no vaya a ser una pieza violenta, que no sé, por lo menos en mi obra, independientemente que tú hagas una crítica sobre la pérdida del espacio y una serie de cosas, pero al contrario, tienes que hacer algo que sea inclusivo, ¿no?, para el público. Esta es como la parte final de la realización de una pieza en cerámica, que ya que preparaste los polvos, hiciste todo, ya que construiste que esto está totalmente seco, sin absolutamente nada de humedad, ya lo quemas. Quemar es que agarre su punto de fusión el barro. Cada pasta tiene una temperatura diferente en la que alcanza su punto más fuerte, y esta pieza yo las quemo a 1200 grados en una atmósfera con un horno de gas, y entonces son quemas que duran 9 horas. Y entonces este es el horno en el que trabajo todas las esculturas que han visto, todas se han quemado en este espacio. Aquí en la mirilla vas viendo cómo va respondiendo la temperatura del horno, y también tiene que ver con va cambiando el color dentro del mismo horno. Esta es una técnica que es maravillosa, bueno, y es una técnica evidentemente ancestral, en donde influyen los 4 elementos: la tierra, el agua, el viento y el fuego. Entonces, para que la obra pueda estar terminada, si no intervienen esos 4 elementos, la obra no existe. Por eso me gusta, porque tú haces la obra, tú la terminas, la metes al horno,
pero el horno también tiene una última palabra, ¿no? El fuego quema de una manera diferente, si está muy saturado, si no está tan saturado. Y eso también es maravilloso porque hay una parte de azar que juega dentro de todo este trabajo. Bueno, el proceso artístico de Paloma es un proceso, digamos, que es entre alquimista, de alta tecnología y extraordinariamente artesanal. A diferencia de buena parte de los creadores que se empeñan en adentrarse en los caminos de la tridimensión, Paloma hace las cosas. Paloma se ensucia las manos, sabe trazar, sabe mezclar, se regocija en la pudrición de las tierras, de cómo trabajan ciertos óxidos con ciertos materiales minerales, ¿no? Arenas, gravas, etcétera, la molienda misma. Entonces, digamos, es una artista muy compleja porque conoce completamente las propiedades de los materiales, intuye con una base cierta de su propia experiencia cómo van a operar en los maridajes varios que establecen esos materiales. Ella no hace piezas de mesa, hace piezas de gran formato, las piensa desde la arquitectura del paisaje. Entonces, todo lo que crea está contextualizado a otras concepciones del espacio, del patrimonio construido o del espacio abierto. En ese sentido, yo sí creo que es una artista importantísima. Ve una nueva mirada, ve algo que incorporar en su propio trabajo de lo que están haciendo los jóvenes. Entonces eso a mí me parece que es fundamental y es estratégico para entenderla. Es generosa con todos y cada uno de sus colegas, con los más jóvenes, con los que empiezan, con aquellos que están consagrados, con los más arrogantes encerrados en sus minaretes y torres de marfil. A todos les comparte sus hallazgos, las fórmulas para adquirir más y mejor estabilidad en las piezas o resolver cosas, ¿no? Para mí, yo sí tengo que decir que estoy muy agradecida de tener y haber tenido la beca, porque sí, de alguna manera es muy difícil el arrancar sin tener ningún apoyo. Y el FONCA sí realmente es un gran apoyo. Un apoyo que además te da la libertad de trabajar y que me parece que además es una de las instituciones más transparentes que hay. Y te voy a decir por qué. Porque tú tienes que hacer un reporte anual. Tú tienes que mandar exactamente lo que hiciste durante el año, en qué publicaciones saliste, o sea, un reporte exhaustivo. Y si eso no existe, te quitan la beca, ¿eh? Entonces, sí te das cuenta que esto funciona. Y tiene además otra virtud muy grande, que ahorita ya no lo vemos tanto, pero en un inicio y actualmente el FONCA, con toda esta cuestión de los creadores en los estados, se convirtió en una especie de cruzada cultural. Mira, ahorita estoy trabajando con una serie que se llama, que es el contrario, Yo Casa. Ya no es el espacio público, sino es el espacio personal, ¿no? ¿Cómo amueblo mi espacio? ¿Cómo me construyo a partir de mi espacio privado? Ya no tiene que ver nada con la ciudad. Ya es un espacio independiente, es un espacio propio en el que estoy empezando a cambiar y a hacer cosas diferentes. Por eso estoy trabajando con esos esqueletos, porque son como de alguna manera los cimientos de ese espacio interior. Estoy trabajando como con esos espacios vacíos. Estoy trabajando más bien ya con piezas que ya no son... mi obra en general, pues eran estas columnas muy sólidas, ¿no? Muy sólidas. Ahora estoy trabajando como en las transparencias. Quiero que la obra sea cada vez más transparente, que ya no cuente tanto. Creo que la vida, el éxito en la vida es el que pueda reinventarte la vida, y el reinventártela es reutilizar lo que tienes, los conocimientos, los elementos, y un poco es eso, ¿no? Cómo de alguna manera puedo reinventar mi vida a partir de materiales que ya existen en la naturaleza, ¿no? Y que, o sea, era un árbol que se convirtió en un polín para construcción y que en vez de desecharlo, le doy como una vida propia. El día que aprendamos a ver y a conocer nuestro entorno, vamos a vivir un poco más felices, porque sabemos que podemos utilizar todo lo que tenemos alrededor, que no necesitamos
cosas nuevas y materiales nuevos, sino lo que tenemos nos permite construir una vida.